tenemos que generar políticas al interior de la universidad que permitan la convivencia, la sana convivencia, como por ejemplo justamente la erradicación de la violencia de género, la inclusión. Hola, bienvenidos a una plática más con líderes de la industria de la academia para conocer su lado humano. Soy Carlos Robles y esto es 2 de 3. El día de hoy platico con la doctora Teresa García Gasca. La doctora, que a quien por cierto agradezco que participe con nosotros en esta iniciativa, es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió la Ingeniería en Bioquímica Industrial, cuenta con una maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos y un doctorado en Ciencia de los Alimentos en el área de Biología Celular y Biomedicina por la UAC. Desde el 2002 ha sido docente y en 2012 fue directora de la Facultad de Ciencias Naturales de la misma entidad. Desde 2018 está a la cabeza de la universidad como rectora. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas y registros de propiedad intelectual y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002, así como de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, AC. Doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros y con la audiencia de 2 de 3. No, al contrario, Carlos, muchas gracias a ustedes y gracias a todo el auditorio de 2 de 3 también. Bien, doctora, pues mire, normalmente empezamos esto un poco porque se trata mucho de platicar del lado humano de los líderes de estas instituciones. Y usted es la líder de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene cientos de miles de estudiantes y seguro este tema de la pandemia, lo platicábamos un poco antes de salir al aire, ha sido todo un reto, ¿no? ¿Cómo ha usted personalmente tratado de enfrentar este reto como líder? ¿Cómo ha unido a la comunidad, tanto a los profesores como a los alumnos? ¿Cuál ha sido el reto que ha enfrentado con esto? Sí, ha sido un proceso difícil. Ciertamente a lo largo del tiempo hemos ido encontrando la forma de adaptarnos y de sobrellevar y de aprender y de a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero lo cierto es que en marzo del año pasado, de un día para otro, cerramos aulas. El 17 de marzo ya no regresamos a clases de momento, o sea, así de un momento a otro. Y al principio fue muy difícil el entender qué estaba pasando, ¿no? Al principio un poco, los primeros días eran como un poco de shock. Después era comprender que teníamos que adaptarnos de una forma de emergencia a una situación desconocida. Ninguna universidad en México estaba preparada para lo que íbamos a vivir. Desde luego que las universidades y la nuestra entre ellas, pues teníamos en ese momento cierta infraestructura para la educación a distancia, algunos cursos, algunas carreras completas, pero la educación a distancia se movía en ese ámbito, en la distancia, y la educación presencial en lo presencial. De repente, el 100% de las clases se fueron a vía remota. No te digo que a distancia, porque la educación a distancia tiene sus propias particularidades, pero sí vía remota, virtual. Y eso generó una incertidumbre enorme en toda la comunidad, entre los profesores, las y los profesores que no sabían ni cómo usar una plataforma. Pues ahora lo que se nos hace como muy sencillo, pues en ese momento era desconocido. Mucha resistencia para poder cambiar un esquema presencial a un esquema remoto. Todavía hoy en día algunos profesores y profesoras han tenido cierta complicación, pero bueno, ya hemos logrado avanzar y las y los estudiantes, pues desde luego empezaron con una situación de tener que estar sentados todo el día en la computadora. Sigue siendo, pero al final del camino creo que hemos ido adaptándonos. La brecha digital ha sido uno de los grandes retos, porque finalmente la pandemia vino a mostrar las desigualdades con un mayor acento. Y la brecha digital, que no había sido realmente algo visible, bueno, pues fue el tema, ¿no? Aquí en la universidad empezamos a tratar de darle apoyos a estudiantes. Al principio apoyos para el día a día, pensando en la economía familiar, ¿no? Despensas. Después empezamos a ver la dificultad de la cuestión digital, entonces ayudarles con tabletas electrónicas, espacios en la universidad para que pudieran tomar sus clases virtuales, becas, apoyos, etcétera.
pero definitivamente llegamos a un tope, a un punto en donde ya todo lo que hicimos pues ayudó, pero la brecha digital sigue siendo un problema y ciertamente se ha traducido en deserciones. Hay jóvenes que decidieron pausar sus estudios en lo que esta situación avanza, o aquellas personas que por la situación económica que se empezó a vivir y que continúa hasta ahorita, desde luego, porque pues muchos negocios cerraron, mucho de la economía familiar se ha visto afectada, tuvieron que dejar sus estudios. No nos ha sido una situación de merma, ¿cómo te diré? Muy importante en cuanto a números cerrados, pero sí, cada caso es un caso, es una vida, es un proyecto. Entonces tú sabes que si se te dieron de baja 600 estudiantes porque no pudieron pues lidiar con la pandemia y la cuestión digital, pues son 600 proyectos que de alguna manera tendremos que recuperar, ¿no? 600 proyectos de vida que tendremos que apoyar y que recuperar, amén de todas aquellas actividades prácticas que durante la pandemia no se han podido realizar y que desde luego pues tendremos también que ver cómo ir cubriendo esos conocimientos que quedaron pendientes en muchas de las áreas para que las y los estudiantes cuenten con todas las competencias al final de sus carreras. Ha sido complicado, Carlos, pero bueno, te digo, nos hemos ido adaptando y estamos trabajando ahora ya en miras de un regreso paulatino, de un regreso gradual. La universidad en realidad empezó con actividades presenciales, administrativas y de investigación prácticamente desde mediados del año pasado o antes, y algunas actividades académicas también paulatinas, muy poquitas. Y bueno, pensamos ahora que terminando el mes de mayo podamos ya valorar en dónde estamos parados y planear un regreso gradual de poco a poquito a partir de agosto. Esperemos que así sea. Esperemos que la llegada de la vacuna, la inmunidad que se ha ido logrando poco a poquito, pues nos lo permita. Sí, y bueno, tocó un tema muy importante porque al final las instituciones académicas creo que siempre las habíamos percibido como una entidad que se encargaba de enseñar, ¿no? Y ahora usted menciona, lo dijo ahorita en su respuesta, algunos componentes que ya rayan en lo social, ¿no? En cómo ayudamos el proyecto de las personas, de los estudiantes, cómo socialmente nos aseguramos de que puedan continuar aprendiendo, ¿no? Lo que ofrecemos como nuestro producto o servicio principal. En ese sentido, pues hay una vena altamente social en la universidad, en cualquier universidad, pero creo que la UAC es un ejemplo de cómo está esto. Yo conozco la anécdota, por ahí me la pasaron, de alguien que se fracturó la pierna jugando fútbol y usted lo llevó personalmente al hospital, ¿no? Dentro de esta parte pues de compromiso entre lo que uno hace, porque no nada más es enseñar, ¿no? Es también tratar con las personas, lidiar con ellos, ayudarlos, protegerlos, porque son parte de una comunidad. En ese sentido, ¿qué es lo que usted le ha motivado a tener esta conexión, ¿no? con los profesores, con los alumnos, y pues servir y ayudar desde ese punto de vista, desde ese punto de partida? Bueno, son digamos que a dos niveles, pero hay una cosa fundamental que maneja nuestro modelo universitario, es justamente la responsabilidad social universitaria. Este modelo lo que nos indica es que nos tenemos que responsabilizar de todas nuestras acciones adentro y afuera de la universidad. Y por un lado, al interior de la universidad, mi papel, particularmente mi papel y mi compromiso está con la universidad, con la comunidad universitaria, velar por los intereses de toda nuestra comunidad universitaria y desde luego por el bien de nuestra casa de estudios. Y hacia afuera es trabajar por la sociedad. Mira, como universidad pública nos debemos a la sociedad. Nosotros existimos porque la sociedad nos soporta, nos abriga, nos ayuda, nos impulsa. Vivimos de recursos públicos prácticamente, y los recursos públicos no son del gobierno. Los recursos públicos son de la gente es la que paga impuestos, la gente es la que aporta su dinero y bueno, pues gracias a eso las universidades públicas subsistimos. Así que como universidad pública nuestra obligación es retribuirle a la sociedad un poquito de lo mucho que la sociedad nos da. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que tengamos en las manos y lo mejor que podamos.
excelentes profesionistas, que yo siempre les digo, no solamente queremos profesionistas de primer nivel, queremos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el entorno, con el bienestar social, con el desarrollo de conocimiento, con la transferencia de tecnología, porque a eso nos dedicamos, a desarrollar tecnología, conocimiento y ciencia en todos los ámbitos, de todas las áreas del saber. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que retribuir a la sociedad a través de estas estrategias para resolver problemas, los problemas que aquejan a la sociedad del tipo que sean, desde nuestras competencias. Entonces, es algo natural, es algo intrínseco que se tiene pues al ser parte muy honrosa de una institución como esta y que al final nos permite justamente esa gran oportunidad de servir. Yo les digo a mis estudiantes siempre que servir es un honor, siempre es un gran privilegio poder servir a alguien que necesita algo de ayuda o alguna respuesta. Y bueno, pues esa es la idea, Carlos. Entonces, sí, no solamente es la enseñanza en las universidades, gran parte de nuestra labor tiene que ser responsabilidad social. Y creo que ese es un modelo de educación. Digo, ahorita vamos a platicar un poquito de otros modelos o de otras componentes del modelo, pero creo que lo social siempre va a ser súper importante, ¿no? Creo que si queremos ver un cambio en el mundo, debemos empezar por nosotros mismos, por lo que hacemos, por cómo lo hacemos. Y en ese sentido también me llamó la atención, porque pues habrá de saber que cuando hacemos estas entrevistas también hay algo de estudio previo. Por ahí vi que usted lanzó este tratado, digamos, sobre violencia de género, que es la primera vez que existe en la UAC. Y hoy es un tema que pues obviamente pues está predominantemente en medios y estamos viendo, yo diría, una catástrofe, pero también al mismo tiempo al poner la atención tenemos la oportunidad de cambiar. ¿Qué nos diría sobre este tema de violencia de género y cuál es el enfoque de la universidad para enfrentarlo? Sí, pues es un tema ancestral, obviamente lo sabemos, ¿no? Existe desde siempre. Las mujeres hemos luchado por la igualdad de género prácticamente desde épocas antiguas, antes de Cristo, ya se tienen las primeras evidencias de ello. En el siglo XIX crece, se incentiva, se reconoce esta lucha y en el siglo XX pues se tienen algunos avances y logros. Pero en realidad siempre había sido un tema conocido, digamos, un secreto a voces, ¿no? El tema de violencia de género, con pocas acciones y con pocas cuestiones que se hubieran ejecutado hacia el tratar de erradicarla. Nos falta mucho en el camino, eso es cierto, pero yo reconozco particularmente en la universidad un momento de quiebre que es en el 2018, cuando nosotros estábamos empezando nuestra administración en enero del 2018, un poquito antes, ya habíamos hablado sobre la importancia de generar un protocolo contra la violencia de género en la UAC. Es de hecho una de las primeras acciones que nosotros llevamos a cabo. Pero en febrero del 2018 surgen grupos y colectivas mucho más aguerridas, mucho más decididas a luchar por estos derechos de la mujer en todos los sentidos. Se acelera, digamos, un poquito ese proceso. Nosotros logramos tener el primer protocolo contra la violencia de género en la UAC en agosto del 2018. Lo implementamos en agosto del 2018, con carencias, desde luego, con todavía muchas cosas que mejorar. La segunda edición del protocolo es en agosto del 2020, retomando toda la experiencia que habíamos logrado acumular en 2 años. Ahorita estamos implementando ese protocolo nuevo ya entre comillas, porque ya tiene poquito más de 6 meses, y trabajando muchísimo porque al final del camino, te digo, es un tema como un secreto a voces en donde existe la violencia en todos los sentidos, en todos los ámbitos. La violencia está normalizada entre hombres y mujeres. Sí. Las mujeres también ejercemos violencia. Tenemos que concientizarnos de ello, tenemos que darnos cuenta de lo que significa la violencia para empezar a trabajar desde dentro, desde uno mismo, los cambios internos, los cambios profundos que nos lleven a cambiar y erradicar comportamientos, estereotipos, ese tipo de cosas que finalmente pues se tienen que dar para lograr la perspectiva de género, el educar con perspectiva de género, que tú notas
una falta de perspectiva de género enorme, sobre todo pues en nuestras autoridades, ¿no? O sea, sí te das cuenta de que hay una brecha enorme y falta de sensibilidad y de conocimiento del tema. Entonces, pues hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho, es un tema muy sensible y para nosotros muy importante. Justo ahorita estaba yo cerrando la inauguración de un curso de justicia restaurativa dentro de la violencia de género, que es un tema pues muy, muy importante. Y al final del camino tenemos que llegar no solamente a sancionar, sino a prevenir, a reparar, a sanar, a trabajar hacia adelante, porque es un tema de hombres y mujeres y se tiene que resolver entre hombres y mujeres, aunque ahorita el feminismo pide su espacio, el feminismo pide su canal. Entonces las masculinidades tendrán también, y lo están haciendo, que resolver también estrategias propias. Sí, y bueno, yo sé que es un entorno complicado porque ahorita casi todo es a distancia o virtual, pero qué tal ha estado la aceptación por parte de la comunidad? O sea, es un tema en el que están involucrados, porque algo que mencionó usted ahorita es, pues hay un desconocimiento profundo desde las autoridades, muchas veces está muy normalizado, ¿no? Entonces, pues hay que cambiar paso a pasito, ¿no? ¿Cómo percibe usted esta recepción por parte de los involucrados, ¿no? De los afectados en este caso. Hay de todo en ese sentido, porque bueno, hay desde las diferentes corrientes feministas, en donde tienen sus diferentes ideologías, sus diferentes filosofías y paradigmas, en donde tenemos que ir comprendiendo que además estamos trabajando con una generación de jóvenes que tiene que ser inmediato. Entonces, en muchas ocasiones, la juventud te pide respuestas ya. O sea, tienes que resolverlo ahorita. Y muchas cosas no se pueden resolver en ese momento, ¿no? Tienen que llevar un proceso. Así que creo que hemos ido avanzando, pero también reconozco que nos falta un largo trecho por recorrer. Y creo que aquí simplemente lo que necesitamos es ir entendiendo que vamos todas y todos al mismo objetivo, estamos en el mismo barco, rememos hacia el mismo rumbo porque de otra forma nos distraemos en cuestiones en donde hay cierta estira y afloje y no nos permite resolver los problemas realmente de fondo que nos dejen avanzar. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que hay diferentes percepciones, hay una percepción, digamos, general de que se ha avanzado, que se están haciendo las cosas de acuerdo a los avances que se han tenido y al aprendizaje, pero siempre hay también grupos que piensan que no se ha hecho lo suficiente y que se deben hacer las cosas de otra forma. A todos me parece que hay que escuchar, creo que al final del camino aprendemos con los contrapesos. Los contrapesos, yo estoy convencida, son indispensables para avanzar en la vida, porque además nos permiten replantearnos, nos permiten redireccionar nuestras decisiones en muchos sentidos, y de esa forma yo te puedo decir desde mi perspectiva que el saldo es positivo, que hemos ido avanzando, que se nos presentan cada vez casos más complicados. Por ejemplo, en este tema de violencia de género hay una modalidad que son las denuncias anónimas, ¿no? Ya sea por redes o por tendederos o cosas así, que al principio no sabíamos qué hacer con ellas, porque nada más esperábamos denuncias concretas, pero ahora ya tenemos una modalidad para atender estos señalamientos anónimos que no son denuncias, pero que tenemos que darles visibilidad. Entonces te digo, poco a poquito hemos ido trabajando y aprendiendo sobre el camino. Es uno de los grandes retos de esta década de los 2020, ¿eh? Sí, posiblemente nos sobrepase a más de una década, pero esta década va a ser crucial para resolver muchas cosas de violencia de género. Sí, a mí me pareció muy interesante y de verdad felicidades, porque creo que no es normal, o sea, que no hay que normalizarlo, creo que hay que hablarlo, tratarlo, ventilarlo, lidiar con el tema. Es un gran reto porque efectivamente es muy difícil tener contentos a todos porque son muchos los puntos de vista y los puntos de donde se ve el fenómeno, pero de verdad muchas felicidades por eso. Voy a pasar un poquito un cambio aquí porque pues tengo también otros temas que también son de mucho interés debido a su background. Yo le voy a hacer una pregunta que a lo mejor o ya se le hicieron y se la hacen mucho o jamás se la han hecho, la verdad, porque no es mi área de expertise. Si usted pudiera así con una varita mágica
eliminar por completo alguna de estas tres, ¿qué eliminaría y por qué? ¿Las bacterias, los virus o las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué? Las bacterias son parte de nuestra vida diaria. Si tú supieras que gran parte de tus células, muchas más células, son bacterianas que humanas, te sorprenderías. No podríamos vivir sin las bacterias. Nada más que, claro, hay patógenas y no patógenas, y ahí hay toda una situación muy interesante de esta convivencia y esta simbiosis que también tenemos, ¿no?, con las bacterias. Así que son indispensables. Los virus son parte también de nuestra vida y de nuestra evolución. También te sorprenderías al saber qué gran porcentaje de tu genoma, de tu material genético es viral. Hemos evolucionado gracias a los virus, y los virus nos han permitido estos pasos enormes a través del tiempo, y lo seguirán haciendo. Claro, también hay patógenos y no patógenos, o sea, al final es todo. Buenos todo y malos. y las enfermedades autoinmunes te lo contesté así porque es un ataque propio del propio organismo contra el propio organismo. Ahí sí es un desbalance, ahí es una equivocación de instrucciones. Entonces, definitivamente, cuando surge una enfermedad autoinmune, lo que estamos teniendo es al enemigo en casa, ¿no? O más bien fuego amigo. Estamos teniendo fuego amigo, que como tal no debería darse bajo circunstancias naturales. Entonces, por eso es que sí creo que sí podríamos vivir sin las enfermedades autoinmunes, sin duda alguna. Muy bien. Yo sabía, yo no sé si se lo había preguntado, sabía que era una buena pregunta y me encantó la respuesta porque fue tan simple que a lo mejor, no sé, yo ingeniero mecánico me hubiera dedicado a otra cosa si me lo hubieran explicado hacía tiempo, de verdad, muchas gracias. Y ya que estamos en ese tema, pues sabemos, ha estado en los medios que la Universidad Autónoma de Querétaro pues está trabajando, está pidiendo incluso, pues, tenemos que apoyar como comunidad para el desarrollo de una vacuna contra el COVID o para el COVID-19. ¿Cómo va ese tema? La verdad es que creo que mucho de la audiencia que hoy nos ve, pues desconocemos cuál es el proceso de trabajar en este campo de investigación para generar una nueva vacuna. Si nos pudiera platicar un poco de eso, cómo va, cómo se ve el futuro de esto. Claro, con gusto. Igual, Carlos, te agradezco la pregunta porque siempre nos gusta mucho poder hacer nuestro proyecto, pues, del conocimiento de la gente. Ha sido parte un poco de nuestros objetivos también. Nosotros iniciamos, así muy brevemente te lo platico, en marzo del año pasado, con un proyecto de muy poquitas personas, pensando en qué más podía hacer la universidad para poder darle respuesta a esta pandemia. Decían por ahí la gente que las universidades se iban a encargar de hacer los geles antibacteriales, ¿no? Y entonces yo me moría de la risa, decía, ¿cómo crees? Eso es una receta que la haces en tu casa. No, las universidades estamos hechas para generar conocimiento de primer nivel y debemos poder darle respuesta a este reto que tenemos enfrente. Iniciamos entonces desarrollando dos pruebas de detección propias para el virus. Aquí implementamos una y después otra, más sensible, que ahorita estamos justo patentando. También desarrollamos una prueba para detectar anticuerpos, que también estamos en el proceso de licenciamiento, bueno, de patente. Y montamos dos pruebas de detección oficiales también, de las que se estaban manejando a través del INDRE y demás. Entonces, al final hicimos estas pruebas, creamos una clínica COVID para dar seguimiento, además de caretas, batas, insumos varios, gel antibacterial también. Muy bueno, por cierto, el alcohol que tenemos aquí en la UAC. Es muy, muy bueno. Pero el tema es que podíamos ir más allá. Y justamente desde esos primeros días de trabajo y de plantearnos objetivos, decidimos ir por una vacuna. El doctor Juan Joel Mosqueda ha estado trabajando muchos años en una plataforma de vacunas de proteína y él me dijo que podíamos intentar hacer algo. Entonces le dije, pues vamos a ver qué propones. Lo pusimos sobre la mesa, arrancamos. Entonces, la UAC, con algunos pocos recursos, empezamos a trabajar todos estos proyectos al mismo tiempo. La vacuna, tuvimos los primeros resultados, digamos, de la producción de la vacuna más o menos en mayo del año pasado.
En mayo también fuimos convocados por la Cancillería mexicana, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conformar un pequeño grupo de 4 proyectos que pudieran concursar por fondos internacionales. Yo creo que en ese entonces el gobierno mexicano no tenía muy claro de cuán complejo era entrar en este campo de elaboración de vacunas. Ni nosotros tampoco, porque nosotros como investigadores, lamentablemente, y te lo voy a decir, estamos acostumbrados a producir en nuestros laboratorios bonitos proyectos, proyectos prometedores, pero que no pasan, digamos, de la línea de laboratorio, ¿no? Sí, no son escalables, ¿no? Porque es muy difícil, porque no existe una cultura. En realidad es por eso. O sea, México era productor de vacunas, líder mundial entre los 40s y los 80s del siglo pasado. Eso se desmanteló, desapareció. Hoy la empresa paraestatal que queda de todo eso, que es Birmex, solamente comercializa vacunas, no produce. Entonces, se ha perdido esa cultura de el llevar a los proyectos hacia la realidad. Y hoy nos dimos cuenta de qué tan lejos estamos como país para poder emprender este tipo de proyectos. Pero bueno, entonces lo que te platico es que logramos un poco de recurso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ayudó a gestionar recursos con el Fondo de Cooperación México-Chile, por AMEXID. Entre ese recurso, el recurso de la universidad y donativos de empresas y de la sociedad, pudimos hacernos de un par de equipos también y de continuar. Sin embargo, con esto que te platico, la Cancillería mexicana pues nos ha estado dando seguimiento desde mayo a la fecha. Es la única instancia que yo reconozco que nos ha dado seguimiento. A CONACYT le presentamos el proyecto en abril en una convocatoria, nos lo desechó. Después en septiembre le pedimos que nos evaluaran. Y yo misma le hablé a la directora de CONACYT y le dije que por favor nos evaluaran el proyecto, que estábamos nosotros trabajando en un proyecto vacunal. Sí nos lo evaluaron, nos mandaron recomendaciones, pero nada más. Es como si el profe te entrega tu tarea y te dice, tuviste 5 malas, ¿verdad? Échale ganas, échale ganas. Échale ganas, exacto. Entonces, entrando este año, definitivamente la situación era, seguimos, necesitamos recursos. ¿Cómo vamos a hacer para lograrlo? Porque definitivamente ni gobierno federal ni gobierno estatal están interesados, están volteando a ver los proyectos de desarrollo en México. Y en ese sentido, entonces, mi secretario de Extensión y Cultura Universitaria, el doctor Eduardo Núñez, y el director de Enlace y Cultura, el maestro Pablo Cabral, empezaron a plantearme posibilidades para localizar recursos, y pues después de descartar algunas, me dijo Pablo, ¿por qué no hacemos un concurso, no un concurso, un evento en donde la gente pueda aportar y en donde la gente se pueda acercar y conocer de la vacuna? Entonces, como un teletón, me decía, y entonces dijo Lalo, un vacunatón, y entonces de ahí viene ya la idea del vacunatón. Y mira, ¿sabes qué? Este proyecto, que la primera actividad fue el día 27 de marzo, y bueno, van a seguir otras más. Yo ya entiendo ahorita ya sé yo que tiene 3 objetivos principales. Lo sé desde antes del evento del 27 de marzo, pero me quedó claro, digo, no de inmediato. Número 1, desde luego, recaudar fondos que nos permitan seguir, ¿no? El 27 de marzo la meta era de 5 millones de pesos, los logramos con el apoyo de la sociedad, y además 2 municipios, el de Querétaro y el del Marqués, nos hicieron un donativo, y además el gobierno del estado hizo una aportación y logramos 7 millones de pesos. Con esto, ¿qué nos permite? Seguir adelante, y ahorita te digo en qué vamos. Segundo objetivo, que conozca la sociedad el proyecto, que sepa de qué se trata, cómo lo estamos haciendo, se los podemos explicar, no es nada del otro mundo, es algo que se puede perfectamente entender por toda la gente. Y que sepan que además somos 8 proyectos vacunales en México. O sea, no es solamente uno, somos 8. 8 proyectos de altísimo nivel científico, no le pedimos nada a nadie. Vaya, las plataformas vacunales son de muy buen nivel. Y el tercer objetivo es un llamado a las autoridades para decirles que no están poniendo la suficiente atención en los proyectos mexicanos de vacunas, que hoy por hoy es un tema de soberanía nacional. Nos lo estamos viendo. Los países que producen vacunas
tienen abasto de vacunas, ya van a empezar a terminar, más bien ya van a terminar pronto de vacunar a su población y no tener problemas, mientras que hay casi 70 países en el mundo que no pueden empezar a vacunar porque no tienen ni dinero ni vacuna. Entonces es un tema, pero no solamente las vacunas. La ciencia y la tecnología son un tema de soberanía nacional. Si tú desarrollas conocimiento, lo aplicas y resuelves problemas, estás teniendo un tema de autonomía y de soberanía. Entonces, ese es el tercer objetivo del proyecto. En este momento, con el apoyo que hemos tenido de la sociedad y a la que yo le agradezco enormemente, este es un proyecto de la gente, no hemos podido no detenernos. Las pruebas en animales que ya habíamos hecho el año pasado han sido muy, muy alentadoras. Los resultados nos marcan una gran producción de anticuerpos, un gran porcentaje de ellos son protectores, baja toxicidad, prácticamente no vemos signos de toxicidad, buena tolerabilidad. Y bueno, pues en este momento necesitamos terminar las pruebas preclínicas en roedores que como son muy especializadas, son más costosas. Y es en donde vemos que no hay infraestructura suficiente en México para cubrirlas. Estamos trabajando con algunas otras instituciones para lograrlo. Pero sin embargo, en el camino, en estas últimas semanas, con las recomendaciones que recibimos del CONACYT en ese entonces y con recomendaciones que hemos recibido de algunos empresarios farmacéuticos, estamos haciéndole modificaciones a nuestra vacuna para mejorarla. Con lo que ya se sabe de las variantes, vamos a incluir secuencias dentro de nuestra proteína para que pueda reconocer a otras variantes y entonces sea una vacuna más multifacética. Seguramente que si todo sale bien, la tendremos para los refuerzos, ¿no? Para las revacunaciones. Y entonces, pues el plus, el componente agregado tendrá que ser justamente el que podamos proteger en un espectro mucho más amplio a la gente contra las variantes. En eso estamos ahorita. Hombre, qué interesante. Y qué orgullo, de verdad, saber que esto está pasando aquí en Querétaro y que podemos ser parte, ¿no? Uno, como decía, informándonos, informando a la sociedad, colaborando, aportando si es posible, en la medida de lo posible, y obviamente entendiendo pues que es un proceso para el que la infraestructura, sobre todo académica, de repente pues no está listo, ¿no? Y que nos estamos aventando el tremendo reto de primero romper con ese paradigma y tener un resultado que nos lleve a generar un cambio, ¿no? Sí. Dentro de esto, de la universidad también está el tema del modelo dual, ¿no? Que sé que es algo que están promoviendo, lanzando. De hecho, yo soy un fanático del modelo, lo tengo que decir. Yo trabajando en la industria creo que tiene mucha fortaleza esta parte de estar vinculado, de que la universidad tenga a su cargo, digamos, la parte académica, valga la redundancia, pero que la empresa también tiene una responsabilidad en la formación al poder ser una especie de incubadora de conocimiento, de práctica, de poner en práctica ese conocimiento que muchas veces impartimos en las aulas. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo piensan poner en marcha? ¿Y qué han logrado al respecto? Tenemos ya un par de años trabajando el modelo dual en la universidad. Empezamos trabajándolo a través de carreras tecnológicas, de corte tecnológico, ingenierías, con 2 empresas. Las voy a nombrar porque además les agradecemos enormemente su confianza y su alianza en este tema, porque es lo que tú dices, nos hacemos corresponsables de la formación de estudiantes, que es Brose y Continental. Y luego también con el municipio de Querétaro, en la Secretaría de Movilidad, también hicimos un proyecto. Y esto te lo voy a comentar porque cuando se empezó a discutir en México lo del modelo dual, yo insistía en que estaba muy bien para las carreras de corte tecnológico, pero que nos dejaba fuera todas las carreras de corte social o las muy científicas, ¿no? Porque no hay empresas como tal, o no hay muchas que puedan llevar a cabo estas actividades, sí, tal cual, productivas, porque el modelo es como muy productivo. Entonces, el reto que yo les puse en la mesa en ese momento a quienes estaban llevando el modelo dual, que es el doctor Juvenal y
y el maestro Hugo, era que lográramos que esto se hiciera grande, que no nada más fueran de corte tecnológico, sino que la gente que hace arte también pudiera gozar del modelo dual, que la gente que hace medicina, ciencia, lo que sea. Entonces, por eso es que te digo que este tema de la Secretaría de Movilidad del municipio fue muy interesante porque ya no es una empresa, ya es un sector gubernamental, ¿no? Entonces entramos en un sector gubernamental en donde el modelo dual funciona con sus modalidades. Y la intención es con el tema del modelo dual y bueno, pues estamos tratando de innovar en ese sentido. Creo que la alianza que se hace entre la empresa y la academia justamente refuerza este concepto que se maneja mucho, que es la triple hélice, que aunque en el dual, pues obviamente es doble, ¿no? No hay un triple, pero es dos. Pero bueno, si tú ya refuerzas una alianza de dos, nada más hay que ir por el 3, ¿no? Y luego, bueno, luego está la cuádruple hélice y demás, pero al menos la triple hélice me parece que es indispensable para que se logre con éxito el trabajo. Hablando un poquito de la vacuna. En el caso de la vacuna, el desarrollo del conocimiento parte de la academia. La academia puede incentivar e impulsar ese conocimiento hasta a nivel laboratorio, lo que decíamos hace ratito. ¿Quién nos va a permitir saltar del nivel laboratorio al nivel comercial? La empresa. La empresa tiene la infraestructura, tiene la capacidad instalada y tiene los medios. Entonces necesitamos hacer la alianza. Pero un proyecto como una vacuna, que es de altísimo costo monetario, necesita por fuerza del apoyo y de la confianza del gobierno. Porque un proyecto vacunal cuesta cientos de millones de dólares. No es un tema menor, pues, que una empresa pueda solventar fácilmente. No, es un tema de Estado, es un tema de gobierno. Por eso es que se necesita entonces el tercer componente, que es el sector gubernamental, y conformar esta triple hélice que nos lleve a buen puerto. Ya después vendrán los otros componentes de la hélice que se pueden ir sumando, pero sin estos tres, los grandes proyectos difícilmente prosperan. Entonces se necesita de esa sensibilidad. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es uno de los objetivos por los que lanzamos los de tres, ¿no? Porque al final encontramos que de repente hay un hueco hasta en la promoción de la iniciativa de la triple hélice, ¿no? De poder conectar empresas. Hoy espero que muchos empresarios nos vean y que digan, oigan, yo quiero sumar con ese esfuerzo, por ejemplo, de la vacuna o con el modelo dual, que bien dice, o sea, es, digamos, mucho más aplicable en el sector industrial por obvias razones, porque hay un producto, porque hay espacios, hay manera de hacer prácticas. Y de repente, y a mí me llamó mucho la atención y me quedo con eso, esta parte de las humanidades, pues, ¿dónde las aterrizas en un modelo dual, ¿no? Y eso es algo muy interesante que creo que habría que seguir rascando y explorando por ahí. Doctora, yo sé que pues su periodo como rectora está por llegar a su fin y que va a buscar pues reelegirse dentro de esto. Entiendo que también tiene un componente de terminar las tareas pendientes, de ver qué es lo que hay que seguir haciendo en pro de la universidad. Si usted tiene la oportunidad de reelegirse, básicamente es, ¿cuáles serían estas tareas que usted se pondría para el siguiente periodo? Decir, oye, pues esto lo empezamos, pero nos faltó, o esto hay que empezarlo a partir, porque me queda muy claro que tiene un proceso donde está tomando pedacitos de lo que ya se ha logrado, ¿no? El ejemplo es la vacuna, el ejemplo fue el tema de la violencia de género, ¿no? Del Tratado de Violencia de Género, el protocolo. Pero, ¿cuáles son las tareas pendientes que tiene hoy la universidad? Gracias. No, te comento, Carlos, que ya el proceso de reelección ya fue fue hace 6 meses. Entonces, yo ya estoy empezando ahorita mi segundo periodo. Cuando dices que ya va a llegar a su fin es porque ciertamente ya estamos, ahora sí en cuenta regresiva, ¿no? Nos faltan 2 años y medio más o menos, un poquito más, pero el tiempo se va volando. Y es cierto lo que tú dices, el primer periodo siempre es un periodo primero de aprendizaje, tienes una curva de aprendizaje específica, más o menos de la mitad del periodo, y la segunda mitad empiezas a construir un trabajo digamos, de cambio, de innovación, de ya tener muy claro cuáles son las necesidades de la institución, porque al principio, obviamente, no lo tienes tan claro. Tienes una idea general, pero no tan claro. Ahorita que empezamos nuestro segundo periodo, me quedan claras varias cosas. Número 1,
Tenemos que actualizar la normativa universitaria, es una normativa obsoleta de hace 30 años, que ya no responde al contexto actual y que por lo tanto no nos permite crecer lo suficiente. Estamos metidos en una camisa de fuerza, necesitamos liberarla, necesitamos crecer, ¿no? Es como un insecto que ya completó su tamaño y está con un exoesqueleto que ya no le deja crecer. Así, tenemos que mudar de piel. Eso quiere decir entonces que tenemos que actualizar nuestra normativa en ese proyecto ya estamos hoy en día. Tenemos que generar políticas al interior de la universidad que permitan la convivencia, la sana convivencia, como por ejemplo justamente la erradicación de la violencia de género, la inclusión, es decir que sabemos pues que tenemos estudiantes con discapacidad o que vienen de pueblos originarios, etcétera, pero las políticas son muy poquitas, muy débiles con respecto a cómo ayudar a toda esa comunidad, que es muy importante. La igualdad sustantiva es otra política muy importante para nosotros. Vaya, la igualdad sustantiva es justamente no nada más erradicar violencia, sino prevenir y lograr, obviamente, una mejor convivencia. Y otro tema muy importante para este periodo es el generar la política anticorrupción. Tú sabes que las universidades hemos sido señaladas en los últimos años porque en algunas de las instituciones lamentablemente se han vivido prácticas inadecuadas, ¿no? En algunas prácticas también de corrupción. Muchas dadas por la propia institución, pero la mayor parte de las veces vienen de fuera, digamos, de financiamientos que adquieren las universidades o que obtienen las universidades y que las reglas de operación son muy laxas y entonces se permite hacer de todo. Prácticamente lo que no está prohibido, pues está permitido. Y entonces, en una pobre cultura administrativa universitaria se han caído en muchos excesos. No en todas las universidades. Pero lo cierto es que nos tenemos que blindar. Así que también parte del trabajo que queremos hacer es dejar una política anticorrupción fundamentada, bien cimentada, de tal suerte que la universidad no tenga problemas, pueda detectar rápidamente qué es una actividad inadecuada y entonces evitarla. No simplemente decir, bueno, no pasa nada, son usos y costumbres. No, sí pasa. Y como ya sabes que es inadecuada, mejor no la practicamos, mejor nos vamos por el camino que debemos. Entonces eso también es generar una cultura. Desde luego el crecimiento de la universidad en el sentido de lograr la infraestructura para más espacios, estamos trabajando en ello, actualmente estamos en 13 municipios de 18, ya tenemos espacio en el número 14, en Landa, en los otros 4 ya estamos trabajando para tener espacios. Tener nuevos campus no es cosa sencilla, te lleva 3 o 4 años cristalizar un proyecto de ese tipo, no es sencillo, porque además de conseguir un terreno, que te lo donen, el tema de buscar el recurso, bajar el presupuesto. Sí, claro. Y luego las personas, ¿no? También que van a estar ahí. Pero fíjate lo importante, es indispensable que la universidad llegue al menos a cada municipio, porque te acercas a la gente que necesita la universidad. A mí me decían hace tiempo, cuando íbamos a empezar en el campus Conca, en Arroyo Seco, que para qué íbamos a hacer un campus tan lejos, en donde además los jóvenes migraban a los Estados Unidos. Entonces, ¿a quién se lo íbamos a ofrecer? Bueno, es justo para que los jóvenes no migren a Estados Unidos. Claro, es un tema de movilidad social, es cómo los vamos a mover. Sí, o sea, que aquí se aplica, ¿no? Si no puedes ir a la universidad va a ir a donde estés, ¿no? Para que cambie ese ciclo, precisamente. Porque además también me decían, ¿no te sale más barato becarlos y traerlos a Querétaro? No, pues es que no tienes ni la menor idea de lo que cuesta que un chico se salga de su casa y se vaya a vivir a otra ciudad. Bueno, pues el tema es ese, el tema es llegar a la mayor parte, más bien a todos los municipios. En este momento estamos trabajando por ello y bueno, es un proyecto, digamos, de alcance geográfico importante, pero también de alcance académico al que queremos llegar. Padrísimo. La verdad es que hasta me emocionó. Y de verdad, si en algo podemos colaborar, gracias. Personalmente, porque de verdad creo que es una gran misión
y creo que hay que hacerlo al final por el bien de este estado y de este país. Bueno, me ha platicado, ha sido una plática súper rica en todos los sentidos. He aprendido muchas cosas, que eso es algo de lo que me encanta de este trabajo. Normalmente me tocaba estar del otro lado de la pantalla, pero ahora me toca de este y soy el preguntón. Y pues me platicó ya de la vacuna, de temas de inclusión y diversidad de género, hablamos de educación dual, movilidad social, pero hay algo que está todo muy bien y ha sido, como le digo, muy interesante, pero algo que le quiero preguntar es, ¿y la doctora a qué hora está con la familia? O sea, ¿cómo hace este balance para mantener el equilibrio? Porque yo sé que tiene una familia y que además está al pendiente, pues ¿cómo le hace? ¿No? Porque es algo que creo que nos preguntamos o nos preguntan mucho, a veces tanto a los académicos como a los profesionales, nos preguntan muchas veces, oye, pues ¿a qué hora convives? ¿A qué hora vives? ¿Y cómo le haces? ¿No? ¿Cómo lo maneja? Entonces, ¿usted cómo maneja ese balance entre lo personal y lo profesional? Procuro estar con la familia eh, lo más posible, sobre todo los fines de semana. Mis 3 hijos ya son independientes. Eh, Ahorita nada más estamos mi esposo y yo en casa. Él es muy paciente, digamos, se acostumbró ya a lo largo del tiempo a tener sus propias actividades, yo las mías, y entonces entre semana convivimos a ratitos. Yo creo que aquí lo importante es el tiempo de calidad, la comunicación, ¿no? La paz que puedas tener cuando convives con alguien en casa y que sea realmente eso, una convivencia. Y los fines de semana procuramos al menos un día a la semana, del fin de semana, comer en familia, dedicarnos ese ratito. Y la comunicación de todos los días, en realidad estamos comunicados todos los días. O sea, todos los días ya ahorita con redes sociales y con toda la tecnología te puedes comunicar a cada ratito y entonces eso también te mantiene cerca. Yo creo que aquí, te lo resumo así, es comunicación de calidad y es convivencia de calidad lo que vale la pena. Y bueno, con esa situación de que mis hijos pues están ya haciendo sus cosas, sus trabajos, sus vidas, y eso obviamente nos permite a mi esposo y a mí tener actividades mucho más independientes que si no fuera así, ¿no? Sería distinto si los hijos fueran todavía dependientes del hogar y en realidad pues las cosas se fueron acomodando para que pudiéramos llegar a estos momentos en esa forma. Qué bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Y siempre valoramos, yo personalmente, que nos dé este tiempo, que nos haga aprender, repensar cosas, replantearnos muchas otras y ver cómo podemos sumar en todo este tema. ¿Hay algún tema que a usted le gustaría que no le pregunté, algo que quisiera añadir para esta entrevista? No, yo creo que fue muy buena la entrevista, fue un poco de todo. No, pues agradecer, Carlos, agradecer a ustedes porque gracias a estas interacciones, a estos diálogos, podemos conocer un poquito más de cómo hemos vivido todo este proceso, las universidades. Nosotros en particular, WAC, hemos podido pues dar a conocer estos proyectos que estamos trabajando, que no son los únicos en la UAC, desde luego hay muchos proyectos importantes. Hoy por la pandemia estos resultan como los más visibles, pero hay proyectos importantísimos de orden tecnológico, social, artístico. Y bueno, pues la UAC trabaja para la gente, trabaja para la sociedad, estamos para servir. Todo lo que esté en nuestras manos lo haremos siempre de mil amores. Y aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias y igualmente de este lado. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Chao.